Después de haber hablado con un abogado penalista, vamos a hablar con una abogada que ha entrado al terreno de la política. Lo hizo cuando era regidora de Lima Metropolitana y mucho más ahora que es congresista en la bancada de Fuerza Popular. Estoy hablando de la señora Patricia Juárez, que incluso presidió la Comisión de Constitución. Señora Juárez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y feliz año para usted y su familia. Igualmente. Bueno, está usted viviendo el receso parlamentario, que no vacaciones. Tengo entendido que está en una semana de representación muy activa, luego nos dirá, espero, unas palabras sobre cómo enfoca usted su propia semana, pero antes de entrar a eso, quiero preguntarle su opinión sobre un proyecto que motivaría que ustedes vuelvan a un pleno, y esta vez para decidir sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre la base de un pedido para destituir a los 7 miembros. Este pedido ha venido siendo preconizado sobre todo por su colega Jorge Montoya de Revolución Popular, pero tengo entendido que Fuerza Popular les está aportando los 22 votos con los que cuenta. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Que se discute el tema o lo que quiere es que se destituya a los 7 jueces ya? Bueno, nosotros siempre hemos estado por el respeto del debido proceso, ¿no? Por el respeto del derecho a la defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia desde que se presentó la primera moción. Nosotros como bancada, como Fuerza Popular, nos hemos adherido en este momento a esta pretensión de que se convoque a una sesión extraordinaria, porque creemos que fue un tema que quedó, digamos, pendiente en la última sesión, en las últimas sesiones consecutivas que se dieron y que debería de discutirse. Obviamente, cuando nos hemos pronunciado y aprobado, por ejemplo, el informe de la Comisión de Justicia, hemos señalado que las responsabilidades de los miembros de la Junta Nacional de Justicia respecto a la decisión de interpretar el artículo referido a la edad de uno de los miembros es una responsabilidad de carácter individual, es decir, no recae en todos, sino hay que individualizar en cada caso las responsabilidades que correspondan. Entonces, bajo este supuesto, creemos que se debe de determinar finalmente quiénes son los responsables y no ir realmente por la destitución de todos los miembros, ¿no? De todas las responsabilidades. Que es una infracción constitucional. Que alguien haya accedido antes de los 75 años, los cumplió después y permaneció en el cargo. Yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Claro, en consecuencia, en este momento se está debatiendo, discutiendo también esta denuncia constitucional presentada por el congresista Montoya, y veremos, digamos, cómo se desarrolla. Creemos que el camino adecuado que se debe seguir es el procedimiento que establece todas las garantías de defensa dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Fuera de este tema de la edad de la miembro de la Junta, señora Tello, ¿cree usted que han cometido infracciones constitucionales los miembros de la Junta? Bueno, sería adelantar opinión el decir han cometido o no infracción, porque yo lo voy a ver luego en la subcomisión, ¿no? Pero respecto al tema de la interpretación de la Constitución, no es un tema menor. La verdad es que siempre muchas personas han dicho, bueno, el hecho de que hayan adelantado, hayan expresado a través de un comunicado una adhesión a una de las personas a las cuales ellos investigaban, como es la señora Zoraida Ábalos, tampoco es una cosa menor. O sea, ellos no pueden inmiscuirse en temas que finalmente se refieren a una persona que está bajo su fiscalización, ¿no? Que está en la posibilidad de que ellos, digamos, tengan una nota respecto a esta persona. Entonces, no es un tema menor, y el tema de la aplicación, la interpretación constitucional tampoco es una cosa menor, porque si no, claro, cualquier persona podría, o cualquier institución, cualquier colegiado, podría interpretar, digamos, la Constitución y decir, bueno, interprétese que es así o asá, y la interpretación corresponde al Tribunal Constitucional o corresponde al propio Congreso de la República. Lo que llama la atención es cuando la selección, el presidente del Tribunal Constitucional, que es el señor Blume,
dijo claramente que se le estaba eligiendo por 5 años, que fuera consciente que una señora del 74 en aquel momento iba a hacer 5 años. El doctor Blume en una de las audiencias de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, él nuevamente se ha expresado y ha dicho: me expreso ya por no sé cuántas veces para decir que aquello, digamos, que se mencionó en ese momento fue no más que un comentario, pero el dicho del doctor Blume en ese momento, digamos, no forma parte de una resolución, no forma parte de un mandato, ¿no? Porque si alguien sabía sobre Constitución, se entiende que era el presidente del TC en ese momento. Pero además yo recuerdo que la juramentación hecha por el señor Walter Gutiérrez fue por 5 años, cuando presta juramento y presta juramento delante de todos. Claro, se han demorado 2 años para descubrir que estamos ante un horror constitucional. Claro, este es un tema que finalmente se ha discutido en extenso. O sea, creemos que efectivamente, así como se señala que es por 5 años, también hay un artículo constitucional que es clarísimo, en donde se señala que para ser miembro de la Junta, pero con una claridad prístina, absoluta, dice. No es para prístina, no. Se puede entender, para devenir miembro, tiene que ser uno. Dice, para ser miembro de la Junta se requiere tener entre 45 y 75. O sea, más claro que eso. El verbo ser en castellano permite una cierta laxitud de interpretación. Para ser miembro, quiere decir, para constituirse miembro. No puedes entrar si tienes más de 75, pero eso no necesariamente quiere decir que te vas cuando los cumplas. Sobre todo en este caso se está eligiendo a alguien para que ejerza el cargo solamente 2 meses. Llama la atención. Sí, bueno, ¿no? Lo cierto también es que se va a pedir una interpretación a un órgano como Servir, que es un órgano de carácter administrativo. Pero ¿no? El que conoce ese tipo de normas es el servicio público. Bueno, en realidad no correspondía, porque la Constitución, la verdad es que es absolutamente clara, ¿no? O sea, bajo ese mismo concepto, que es el que el abogado ha señalado en repetidas oportunidades, que fue por 5 años, entonces no se podría revocar a las autoridades municipales porque juramentó por 4 años. No podemos vacar al presidente de la República porque juramentó por 5 años. No, es que hay causales, hay impedimentos que sobrevienen, y que eso está establecido en cualquier legislación, son impedimentos sobrevinientes y que hay que, digamos, aplicar. A discutir, y cuando tenga que pronunciarse la subcomisión, usted nos dirá. Entre tanto, aunque ya implícitamente hemos hablado de eso, ¿qué espera usted de la sesión de mañana, convocada por el gobierno al Consejo para la reforma del sistema de justicia? Una institución creada en el 19 por ley, ¿no? Pero no había sesionado naturalmente desde Pedro Castillo. Sí, hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, en realidad nosotros en el Congreso de la República, por lo menos, creemos que todo el sistema de justicia está atravesando por una grave crisis. Lo hemos visto, por ejemplo, y lo estamos viendo en la Fiscalía ya en los últimos años. Menos en el Poder Judicial, nos decía el señor Nakazaki, que lo conocen por dentro, ¿no? Sí, claro, el doctor Nakazaki es una eminencia en el tema del litigio, y él conoce perfectamente lo que ocurre ahí. Pero, por ejemplo, en el Ministerio Público vemos que hay una crisis, vemos que hay una politización y vemos que hay facciones. Creemos que debería, por ejemplo, a través de una comisión importante, conformada también por altas autoridades, revisarse el tema del sistema de justicia en general en el país. Y esa es una atribución, es una potestad que le corresponde al Congreso de la República. Yo la verdad no entiendo por qué se piensa que el Congreso de la República no está legitimado, no tiene la posibilidad de hacer una revisión por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, a efectos de en qué medida se pueden solucionar los problemas que aquejan en este momento a todo el sistema de justicia en general. No hay duda de que ustedes pueden hacerlo desde la vista constitucional, pero usted sabe qué porcentaje de los miembros están investigados. Usted sabe cuál es la tasa de aprobación que tiene. Eso es parte de la realidad. Usted dirá, constitucionalmente estamos. Sí, constitucionalmente están. Pero la realidad es que la percepción de ustedes es pésima. Y hay demasiadas personas de muy dudosa honorabilidad en el Congreso. ¿Usted lo reconoce? Bueno, en realidad hay muchas personas que están investigadas, como usted bien lo ha dicho.
que gozan también de la presunción de inocencia. Pero también una dudosa honorabilidad, dudosa. Bueno, dudosa. Si hubiera, por ejemplo, algún tipo de sentencia, inmediatamente tienen que dejar el cargo. Entonces, ¿dónde están, por ejemplo, la celeridad, la prontitud y la eficiencia con la que deben actuar las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial? ¿Por qué los procesos judiciales o las investigaciones a nivel de fiscalía pueden durar tantos años? ¿Por qué en los casos, por ejemplo, no solo por poner un caso de una persona que abiertamente en un medio público, en una radio, en un medio de comunicación, confesó haber recibido dinero de parte de Odebrecht? ¿Por qué en este momento no está ya con una acusación y no está ya con un proceso? Creo que está. Bueno, claro, pero si ¿cuántos años? A la exalcaldesa. Claro, la señora Villarán estuvo detenida preventivamente un cierto tiempo y ahora está en proceso. Ya, pero ¿cuántos años han pasado de eso? De ella y el resto, sí. Siendo un caso en donde esa persona ha confesado públicamente que efectivamente ha recibido dinero. ¿Por qué ese proceso judicial no termina? ¿Y por qué, frente a eso, en muchos de los casos, cuando el Congreso, por ejemplo... ¿Qué es lo que propone para darle celeridad? Lo que hay que hacer es sentarse en una mesa las altas autoridades del Estado, incluido dentro de esa mesa, por supuesto, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que son, digamos, los actores principales de esto, y por supuesto dar grandes soluciones a los enormes problemas que tenemos. Usted curiosamente comenzó diciendo, ¿por qué no dejen que el Congreso haga eso? Y ahora está concluyendo con lo contrario, que se convoque a un consejo que reúna a las 8 autoridades afectadas, ¿no? Sí, está bien, pero Congreso, claro, Judicial, Ministerio, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Contraloría. Pero quien tiene que dar las disposiciones legales, quien tiene que dar las modificaciones normativas que se requieren, definitivamente es el Congreso de la República, porque no hay otra forma de cambiar el sistema si es que de normativa se trata. Si es que tenemos que modificar las normas, tiene que darse a través del Congreso de la República. Entonces, pero es bueno que el presidente del Congreso, quien quiera que sea él, aunque sea el señor Soto, autor de una ley que lleva su nombre, que realmente hace dudar de él, ¿no es cierto? Y por lo menos me parece mucha gente. Sí, pero Soto no es el autor de una ha firmado una ley que lo beneficia penalmente, señora Juan. Bueno, pero no es el autor. No es el autor de la ley, para hablar con propiedad. A favor de una ley que lo beneficia, tanto así que en el argot popular, no el de usted congresista, lleva su nombre, la ley Soto. Eso es así. Bueno. Por supuesto que no la ha elaborado él, pero su respaldo tiene valor simbólico. Ahora, yo quisiera, antes de entrar al tema de su semana de representación, una palabra rápida sobre el caso Kenji Fujimori. Yo sé que no es miembro de su bancada, usted no ha coexistido con él en el partido, usted viene de otro horizonte político en realidad, no Solidaridad Nacional más bien, pero tendrá una opinión sobre el tema judicial y el valor simbólico que una eventual prisión de Kenji Fujimori significaría. Bueno, nosotros, como siempre, y en mi caso en particular, por tratarse de mi condición de abogada, yo siempre creo que la justicia tiene que hacer su trabajo. Yo creo que la justicia tiene que actuar no solamente con prontitud, como lo he señalado, sino también realmente el Poder Judicial que le toca decidir tendrá que actuar con la independencia que corresponda. O sea, finalmente es eso. Yo no conozco, digamos, los pormenores del caso, pero simplemente es eso. De manera general, creo que debe actuarse con la imparcialidad que el caso amerita. Veremos la audiencia mañana entonces. Así es. Finalmente, ¿en qué consiste una semana de representación de Patricia Juárez? Bueno, nosotros nos abocamos a las tareas, digamos, propias de representar a los ciudadanos, de acudir a los lugares. En mi caso de Lima, pero también suelo por lo menos 2 días de esta semana viajar. La semana anterior, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir hasta Ayabaca, inclusive hasta Piura, donde vimos que, por ejemplo, la provincia de Ayabaca, que es una enorme provincia que alberga muchos ciudadanos, que está a 4 horas de Piura, por ejemplo, no tiene conectividad. O sea, es
increíble, ¿no? Que es una provincia, digamos, muy poblada y tampoco, por ejemplo, ¿qué es lo que no tenía? No tenía ni un solo patrullero. O sea, una provincia de la región Piura, ni un solo patrullero. En ese momento estaba todavía Vicente Romero, se le pidió a través de documentos que se le asignen, por ejemplo, patrulleros a esta... ¿Consigo que sea? Mire, hasta el momento, por lo menos el Vicente Romero ofreció, señaló que eso se iba a dar. Sí, ya no está. Salió. Pero, por ejemplo, el día de hoy hemos estado en la Municipalidad de Villa María del Triunfo, en donde hemos acudido porque hay un peligro de invasión de una zona importante, de un asentamiento, digamos, que se encuentra en la zona de José Gálvez, en Villa María del Triunfo, y también hemos acudido a la municipalidad porque hay un peligro de derrumbe de una pared del colegio Matsutsumi, que es un colegio que tiene muchísimos alumnos y que el director ha venido pidiendo a Proniet que se vea esta pared que está a punto de derrumbarse, con el peligro que hay para los alumnos. Nos comprometemos con estas causas, nos informa, sí, por favor. Si no se consigue, nos lo dice. Es muy importante. Criticar. Y luego he estado en la Municipalidad de Barranco también el día de hoy, viendo también los temas que hay respecto al caso de las sombrillas, y viendo también el otro tema que tiene que ver con los pescadores artesanales. Muy bien, nos informará cuando haya resultados sobre todo eso, y sobre las sombrillas, que nos pasa lo que pasaba en Tacna. Ha sido terrible. Señora Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, muchas gracias, muy buenas noches y feliz año. Vamos a hacer una pausa y conversaremos después de ella con el exministro del Interior, Carlos Basombrío.